Bueno, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos clavados en 15 participantes. Está bien. Vamos a empezar la sesión. La última clase, el martes pasado, después de terminar la clase, me puse a leer el diario y encontré justito una viñeta de Daniel Paz que les mandé al Zoom, que me parece que nos venía como anillo al dedo. Voy a ver si la puedo poner en pantalla. Eh, es esta hermosa viñeta intitulada Diario de la Cuarentena. Daniel Paz viene publicando en página 12 desde hace meses su diario de la cuarentena, ¿no? Daniel Paz es un gran dibujante, es un gran humorista, eh, pero también tiene un humor muy reflexivo. Eh, y publicó esta viñeta. Dice lo siguiente: querido diario, hace poco vi el video de una ronda en un jardín de infantes de China. Los chicos hacían rebotar pelotas contra el suelo en perfecta sincronía. La consigna era hacerlas rebotar al unísono y en el mismo lugar, pero los niños iban rotando en la ronda cada 4 rebotes. Lograr esta coordinación requiere gran disciplina, paciencia y concentración. Así la gente aprende desde el jardín que hay otras dimensiones de la existencia, además de la individual. No importa si el sistema es feudal, socialista, capitalista o mixto. La clave está en la relación del ciudadano con el Estado y la comunidad. Pareciera que los chinos son educados como integrantes de un proyecto común, porque no se concibe el éxito del individuo en una comunidad que fracasa. Qué diferente a la manera en que nosotros entendemos la relación entre individuo y comunidad. Y entonces la reflexión que hace es: tal vez por eso nosotros ahora vamos a criar los cerdos que ellos van a comer y no al revés. Como que eso explica por qué los chinos en 40 años pasaron de ser un país pobre y subdesarrollado a ser la primera potencia económica mundial. ¿A cuento de qué viene esta viñeta? Viene a cuento de Durkheim, que terminamos de introducirnos la semana pasada a su concepción general del conocimiento y la concepción general de la sociedad. Y al concepto sobre todo de solidaridad, ¿no? ¿Por qué los chinos lograron, por qué la revolución china logró transformar a un país pobre, atrasado, subdesarrollado, colonizado? China ha sido un país que a lo largo de la primera mitad del siglo XX fue ocupado por la potencia imperial de Japón primero, después por los británicos. ¿Qué es lo que hizo de China lo que es hoy China?
Y la respuesta probablemente haya que buscarla en Durkheim, ¿no? La cohesión social. ¿Mm? La cohesión social. Lo que Durkheim llama la solidaridad orgánica. ¿Mm? El lazo social. Esto que hace que los chicos chinos desarrollen desde manera temprana estas habilidades para trabajar en conjunto. ¿Mm? Para coordinar entre ellos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién ganó la guerra de Vietnam? ¿Alguien sabe quién ganó la guerra de Vietnam? ¿Cómo le va? Buen día, profe. Los vietnamitas, claramente, ¿no? Claramente los vietnamitas, Sebastián. Bien, la guerra de Vietnam fue una guerra, yo no recuerdo exactamente los años, pero si mal no recuerdo debe haber estallado en el 68, 69, terminó en el 73, 74, con una estrepitosa derrota de los Estados Unidos que apoyaban. Vietnam se había separado en dos países, como ocurrió con muchos países del sudeste asiático, con Corea, con Camboya, este, en una Corea del Norte comunista y una Corea del Sur subordinada a Estados Unidos. Estados Unidos, hay una serie sobre Vietnam en Netflix que se llama Vietnam, justamente, que yo les recomiendo que la vean, un documental impresionante. Vietnam era un país atrasadísimo, tecnológicamente atrasado, un país agrícola. Fundamentalmente lo que producía Vietnam era arroz. Ahora, ¿quién es el que gana una guerra? ¿Quién dice quién gana una guerra? ¿Eh? ¿Cuándo una guerra se da por ganada o se da por perdida? ¿Se preguntaron eso alguna vez? Quiero decir, siempre la figura que tenemos en la cabeza es de que alguien levanta una bandera blanca y dice me rindo, ¿no? O por una abrumadora capacidad militar, un bando infringe un daño en muertes, en vidas al otro ejército y se impone. Ahora, en Vietnam murieron casi 2 millones de vietnamitas en la guerra de Vietnam. ¿Saben cuántos norteamericanos, soldados norteamericanos murieron? Arriesguen un número. No más de 10.000. ¿Cómo? Daniela. No más de 10.000. No, 53, 54 mil soldados norteamericanos murieron. Ahora, si la desproporción es tan atroz, tan enorme, si el poderío militar de Estados Unidos era desproporcionadamente mayor que el de los vietnamitas prácticamente no tenían helicópteros, no tenían caballería blindada, no tenían
la cohetería, los misiles, el napalm, el poder de fuego que tenían los norteamericanos era tremendamente mayor, y por eso infligieron un daño tan grande a Vietnam del Norte. Y sin embargo, Vietnam del Norte ganó la guerra. Es decir, Estados Unidos se retiró de Vietnam. Vietnam del Norte conquistó la capital de Vietnam del Sur, Hanoi, Saigón, perdón, y ganó la guerra. Ganó la guerra el país que estuvo dispuesto a poner la mayor cantidad de muertos. Durkheim hablaba de los tipos de suicidios. Uno de ellos es el suicidio altruista. El suicidio altruista. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasaba en Estados Unidos en la década del 70 respecto de la guerra de Vietnam? Lo vemos en un montón de películas, películas de esa época. ¿Qué pasa en los 70 en Estados Unidos? ¿No estaba el hipismo? ¿Cómo? ¿Estaba el hipismo, puede ser? Si estaba, ¿qué? El movimiento hippie. Los hippies, claro, claro Sí. que sí, los hippies. La época de Nixon, el presidente Nixon, los hippies, las grandes movilizaciones, el festival de Woodstock, los movimientos pacifistas en contra de la guerra, grandes movilizaciones en todo Estados Unidos, movilizaciones como no se vieron nunca en Washington, grandes protestas sociales, movimientos contraculturales. Los norteamericanos no estaban dispuestos, y sobre todo los jóvenes, a morir en una guerra que no sentían que era de ellos, ¿no? Y sin embargo, los vietnamitas sentían que en eso se jugaban su propia existencia, su propia esencia. El liderazgo de Ho Chi Minh, el padre de Vietnam, el líder militar, un gran estratega en Vietnam, sabía eso, sabía que su principal arma era la cohesión social que tenían los vietnamitas. La guerra la ganó no el país que tenía mayor poder militar, sino el país que tenía mayor cohesión social. Los vietnamitas estaban dispuestos a morir por su patria. Y algo similar sucedió con los chinos, ¿no? Algo que explica este poder de cada individuo de adaptar su interés, de subordinar su interés particular a un interés colectivo, a un interés general, ¿no? Si no, no se hubiera explicado el éxito económico, social y cultural de China en tan pocos años. No hay prácticamente parangón en la historia del capitalismo y en la historia humana de una potencia que haya emergido con la fuerza, con la velocidad, con la rapidez con la que emergió China. Esto da cuenta un poco de esta mirada de Durkheim, ¿no? Esta mirada organicista, de entender a la sociedad como un todo superior a las partes,
donde lo que importa, lo que más importa es el todo. Por eso también algunos sociólogos, algunos analistas interpretan que el declive de Estados Unidos como potencia tiene que ver justamente con el individualismo, con el individualismo consumista, sobre todo. Estados Unidos hoy es un país disgregado por el conflicto, por los conflictos raciales, por las diferencias económicas, por los extremismos radicales, mientras que China es un país que está altamente cohesionado, altamente unificado, con un liderazgo que hacia el interior de China prácticamente no se discute, claramente con un régimen autoritario, si se quiere, este, pero con una cohesión social, y eso es lo que le da a China esa superioridad moral hoy frente a Estados Unidos, ¿no? China es ante todo un orden moral, mientras que en Estados Unidos se está empezando a dar señales de una clara anomia, una clara situación de anomia. Bueno, entonces, nada, quería traer a cuento esto porque justo salió el martes pasado esta viñeta y me pareció que era muy útil para ilustrar el pensamiento de Durkheim. Hoy nos vamos a meter con Max Weber. Max Weber, ustedes disculpen, yo pronuncio Weber. Me crié en una familia alemana, si bien no hablo alemán fluido, mi pronunciación está educada para pronunciar la W como una B corta y la B corta como una F. En alemán, en inglés sería Weber, en alemán es Weber. Digámosle como querramos decirle. A mí me sale Weber. Venimos viendo en las últimas clases cómo se despliega el espacio de las teorías de cada uno de estos autores entre dos grandes ejes, entre una concepción general de la sociedad y una concepción general del conocimiento, ¿no? Esas son las dos grandes dimensiones entre las cuales se van desplegando el corpus teórico de cada uno de estos autores. Lo que podemos decir de la concepción general del conocimiento en Max Weber, claramente que Max Weber aborda de lleno y parte, digamos, en Marx la cuestión metodológica, epistemológica, diríamos, viene a posteriori de sus preocupaciones políticas. Max Weber va a anteponer sus preocupaciones epistemológicas, nociológicas, a su propia concepción política. Max Weber era un político y era un científico, pero desde muy temprano él sostiene que hay que separar una cosa de la otra, que no pueden entremezclarse, que es necesario separar la ciencia de la política. Max Weber llegó a ser diputado, su padre era un político también, fue diputado como bien señalaron las compañeras que presentaron su biografía la semana pasada.
En un texto que se llama La ciencia como profesión, Max Weber dice lo siguiente: por mi parte, me adhiero a la afirmación de que en las aulas no debe entrar la política. En las aulas no debe entrar la política. Y poco más adelante el mismo texto sintetiza por qué. Dice lo siguiente: lo que sí es exigible es que el profesor tenga la probidad intelectual para determinar que una cosa es establecer hechos, definir relaciones matemáticas o lógicas, o la estructura interna de los fenómenos culturales, y otra es responder a cuestiones sobre el valor de la cultura y de sus contenidos concretos, y sobre cuál debe ser el comportamiento del hombre en la comunidad cultural y en las relaciones políticas. Y si se nos pregunta por qué no deben tratar estos problemas en el aula, hay que responder que por la razón de que la cátedra académica no es un lugar para demagogos o profetas. Durísimo, durísimo. ¿Qué está queriendo decir Max Weber con esto? Max Weber nos está queriendo decir que una cosa es reconocer la realidad y otra cosa es juzgarla. Una cosa es reconocer y otra cosa es juzgar la realidad. Y se pertenecen a mundos separados, a lógicas separadas. El reconocer tiene que ver con el ser, y es el terreno de la ciencia. La ciencia y la ciencia social, la sociología, tiene por misión el reconocer el ser, reconocer la naturaleza de la acción social. En cambio, la política va a tener como objeto juzgar esa realidad, emitir juicios de valor, decir qué es bueno o qué es malo, qué es deseable o qué no es deseable, qué es bello y qué es feo. La política entonces va a ser el terreno del deber ser, de la moral. Acá Max Weber también está discutiendo, no solo con Marx, sino está discutiendo con Durkheim de alguna manera, porque Durkheim concebía la sociedad fundamentalmente como un orden moral. Entonces, la sociología debía ser una ciencia de lo moral. Max Weber va a decir: no, señores, una cosa es el deber ser, y es el terreno de la política, de la moral, y otra cosa es el mundo del ser. La tarea del científico es reconocer, no es juzgar. No es juzgar. La ciencia, en todo caso, puede decir respecto de los fines que se persiguen, si se adecúan, si los medios que se adecúan son idóneos, son adecuados, pero nunca le va a poder decir al político cuáles son los fines deseables, qué es lo que se debería hacer. Él va a decir: la política tiene que ser autónoma de la ciencia. En este sentido, Max Weber va a ser lo contrario de un tecnócrata. Max Weber va a estar en contra de la tecnocracia. Los técnicos tienen que ser científicos, no tienen que ser políticos. La política es el lugar del carisma,
es el lugar del convencer, del juzgar, ¿eh? Del persuadir. Es el lugar en el que se tienen que definir los fines y los objetivos de una sociedad dada. No es el sociólogo el que tiene que decir cuáles son los fines o los objetivos que una determinada sociedad tiene que perseguir. ¿Se entiende hasta acá? Pregunto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, está todo claro hasta ahora. Bien. Entonces va a decir Max Weber, la ciencia empírica no es capaz de enseñar a nadie lo que debe, sino lo que puede y en ciertas circunstancias lo que quiere. ¿Mm? En ciertas circunstancias lo que quiere. La ciencia puede ayudar a que alguien aclare sus objetivos, digamos. ¿Eh? Pero no puede decirle qué es lo que hay que hacer o qué es lo que tienen que hacer. Esto en Max Weber es un hallazgo y es algo que claramente nosotros vemos hoy en día, ciertas concepciones de la política que creen que la política, que gobernar es gestionar, ¿no? Que gobernar es gestionar, es administrar. ¿Mm? Como si hubiera un conocimiento técnico, ¿eh? Que es el que diría, en general este conocimiento técnico es el conocimiento de los economistas, que diría qué es lo que hay que hacer. Se impone un discurso. El discurso neoliberal, por ejemplo, es muy tecnocrático. Es muy tecnocrático. Max Weber va a decir, no. La política es el ámbito de la discusión, del debate, de los juicios de valor. De las relaciones de fuerza, del convencer al otro. No hay científico que pueda decirle a una sociedad qué es lo que tiene que hacer o cuál sería el mejor gobierno. Entonces, al modo de ver de Weber, la política es una instancia en la que prevalece el juicio de valor. Los programas, las plataformas, las tradiciones partidarias tienen que ver con los fines, con los objetivos y los principios que se fundan en juicios del valor. Los fines del peronismo claramente es la justicia social. La doctrina peronista es la justicia social. El radicalismo, una vez, hace muchos años, se definió como la causa contra el régimen. Contra el régimen, contra el unicato el conservador. Los liberales ponen como un valor sagrado la propiedad privada. La propiedad privada es un valor sagrado, es el primer valor, la libertad y la propiedad privada. Las ciencias sociales pueden acercarle diagnósticos al político, hacer análisis técnicos, pero su capacidad llega solo hasta ahí. La decisión política, o sea, la elección entre caminos alternativos o entre objetivos discordantes, puede echar mano de los aportes técnicos, pero posee un alto contenido valorativo.
La pregunta es, ¿puede decidir la ciencia sobre asuntos valorativos? Claramente la respuesta de Weber es no. La valoración o la elección de objetivos es asunto de cada quien y es responsabilidad de cada individuo, de cada ciudadano. ¿Mm? Por eso se dice que Weber proclama un politeísmo de los valores. Para Max Weber, liberal al fin, las sociedades tienen que promover la diversidad de valores, la diversidad de ideas. Y cada cual en todo caso tiene que hacerse cargo de sus propias elecciones. La ciencia empírica, va a decir Max Weber, no es capaz de enseñar a nadie lo que debe. Ahora bien, separada la paja del trigo, separado el ser del deber ser, la ciencia de la política, ¿cómo es que el científico se va a aproximar a la realidad? ¿Cómo es posible conocer lo social? Max Weber, en primer lugar, es un historicista y un subjetivista. Como buen historicista, va a descreer de la autosuficiencia de la razón para explicar la realidad, como suponía Durkheim, como en parte suponía Marx, porque Marx era un racionalista, pero también era un historicista, pero claramente como suponían los naturalistas. Weber va a desentonar con toda esta tradición racionalista de los iluministas, del marxismo y del positivismo. Max Weber va a descreer de la autosuficiencia de la razón para explicar la realidad. Y él dice lo siguiente: la vida nos ofrece una casi infinita diversidad de acontecimientos sucesivos y simultáneos. Debido a ello, todo conocimiento de la realidad infinita mediante el espíritu humano finito está basado en la tácita premisa de que sólo un fragmento finito de dicha realidad puede constituir el objeto de la comprensión científica y que sólo resulta esencial en el sentido de que es digno de conocer o digno de ser conocido. Es decir, no hay en la realidad algo que se llame sociedad, no hay en la realidad algo que se llame institución, no hay en la realidad algo que se llame clase social. Son construcciones mentales, si se quiere, construcciones subjetivas. Por eso estas dos imágenes, una tiene que ver con las lentes, ¿no? Siempre miramos la realidad a través de una lente. Hay una composición en la fotografía, un elemento central de la fotografía es la composición, el encuadre. ¿Qué es lo que elijo yo fotografiar? En el ejemplo de esta fotografía, el fotógrafo está encuadrando cierta porción del paisaje que ve. La realidad supone siempre un encuadre, supone siempre un recorte, unos límites. Y dentro de esos límites la realidad es organizada incluso por nuestra propia percepción.
por nuestra propia subjetividad. Reitero, la realidad para Max Weber es casi infinita, es diversa. Hay una multitud infinita de acontecimientos sucesivos y simultáneos que se nos escapan todo el tiempo. Nosotros estamos acá, en este momento, todos, es lo que yo quiero suponer, los 15, 16 o 17 individuos que estamos compartiendo este espacio virtual, tenemos la mirada puesta en la pantalla. No sabemos qué es lo que está pasando atrás nuestro, no sabemos qué es lo que está haciendo nuestro hijo, nuestro marido, nuestra esposa, nuestra pareja, nuestra madre o nuestros padres en el cuarto de al lado, en el piso de arriba, mucho menos lo que está haciendo el vecino en la casa de al lado, o lo que están haciendo nuestros compañeros del curso. No tenemos la menor idea de lo que está pasando en nuestro ámbito más cercano, mucho menos tenemos idea de qué es lo que está pasando en otros países. Tenemos una idea aproximada por algunos recortes que hicieron instituciones que se llaman periodísticas, que a través de la televisión o a través de los periódicos nos van anoticiando a través de recortes. Cuando vemos un informe o una crónica en televisión, vemos un recorte. Siempre estamos recortando la realidad. La realidad es un universo caótico, desordenado, infinito, diverso, sobre el que la mente realiza una suerte de composición. La mente, los individuos vamos asignando sentido a esa realidad. Por eso la palabra sentido subjetivo va a ser fundamental, va a ser la clave del modelo cognoscitivo de Max Weber. Claramente acá entonces en Max Weber hay una inversión del punto de vista bueno. Entonces, claramente acá hay una completa inversión del punto de vista racional iluminista. Tenemos facultades, el raciocinio, memoria, percepción, que son valiosas pero son limitadas frente a la inconmensurabilidad, lo dije todo de corrido y sin trabarme, inconmensurabilidad de lo real. Lo real no se puede medir, no se puede abarcar. Nuestra capacidad de percepción y de entendimiento siempre es finita y la realidad es infinita. Ahora bien, el recorte de esa realidad inconmensurable se convierte en una condición, lo que en latín se dice conditio sine qua non, una condición sin la cual no es posible conocer. El recorte de esta realidad inconmensurable se convierte en una condición sin la cual no es posible conocer. Hay que tornar finito lo infinito para abrir alguna posibilidad de conocimiento. Esto conduce a una parcelización de lo real que convierte en utópica
cualquier pretensión de universalidad del saber, como suponía, por ejemplo, Durkheim. Weber descree que existan leyes universales que rijan el desenvolvimiento de la realidad social. No solo porque inmerso en el dilema entre finito e infinito, nunca nadie puede estar seguro de haber dado con alguna ley de validez universal, sino porque también lo social, para Max Weber, es histórico, es único y es irrepetible, porque es el producto de la permanente intersección entre subjetividades, Entonces, no se puede predecir la realidad. Podemos aproximarnos, podemos decir, probablemente si pasa A y luego pasa B, es posible que suceda C. Es probable que suceda C. Pero lo social jamás va a poder ser deducido de leyes generales. No solo porque hay una dificultad insalvable para constituir esas leyes generales, sino porque la realidad social posee una estructura singular, refractaria a ese tipo de legalidad postulada para el ámbito de la naturaleza. Una cosa son las ciencias de la naturaleza, el mundo de los objetos, y otra cosa son las ciencias históricas y sociales, el mundo de los sujetos, Ahora bien, ¿con qué criterio se recorta la realidad? ¿Cómo decido yo enfocar esa porción del paisaje que aparece en el display de la cámara y no otra? ¿Qué es lo que hace con que yo elija tal tema, tal composición, elija recortar esa porción de la realidad y no otra? ¿Cuál es el criterio mediante el cual el científico recorta esa realidad? ¿Cómo se dice o cómo se decide qué es digno de ser conocido? Max Weber va a sostener lo siguiente, que el juicio de quien investiga es el que rige ese recorte. Ese juicio, por lo general, está conectado con ideas de valor. A ver si puedo volver a la diapositiva anterior. La elección del recorte siempre va a estar guiada por el juicio, por el deber ser, por la subjetividad, por el interés propio del que observa. La pregunta que ustedes deben estar pensando, pero ¿cómo? ¿No es que la ciencia no tiene que ver con el deber ser, es de otro orden de cosas? Sí, sí. Lo que Max Weber va a decir, una vez hecho el recorte, tenemos que obrar con rigor científico. Pero la elección del recorte siempre va a ser subjetiva. La elección de ese recorte siempre va a estar precedida por juicios de valor. El científico es el que en última instancia elige qué recorte de la realidad hacer. Cada científico elige su tema de investigación y esos temas de investigación tienen que ver con su historia, tienen que ver con sus intereses, tienen que ver con sus valores.
decide el juicio de quien investiga, que por lo común está conectado a ideas de valor que son culturalmente compartidas y permean una época. El hecho de que todo recorte sea precedido por un juicio de valor no significa que el campo delimitado deba convertirse en un reino de la arbitrariedad o de la acción discrecional de quien investiga. Al contrario, en el interior de esa selección, de ese recorte, se debe proceder, como decíamos hace un rato, con el mayor rigor científico, en procura de establecer conexiones causales que expliquen por qué un fenómeno ocurrió de determinada manera y no de otra. Pero esas relaciones causales siempre se establecen una vez hecho el recorte. Entonces, la producción del conocimiento va a estar siempre condicionada por el juicio o los juicios que precedieron al recorte. Max Weber habla de condicionalidad del conocimiento cultural por unas ideas de valor. Siempre la elección del objeto, el recorte de la realidad va a estar precedido por un juicio de valor. Pero eso no inhibe que en su interior se tengan que establecer relaciones causales de manera rigurosa. Pero siempre la validez va a quedar condicionada por las premisas que precedieron el recorte. Por las premisas que precedieron el recorte. Por eso, si alguno de ustedes llega alguna vez a hacer una tesis de maestría o una tesis de doctorado, en general una tesis se empieza por esto, por explicar cuál es mi vínculo personal con el objeto de estudio, con esto que yo quiero decir, cómo me compromete, por qué, a partir de qué surgieron mis preocupaciones. Es decir, el científico debe decir siempre, yo estoy hablando desde acá, estas son mis preocupaciones, estos son mis valores, y esto es lo que me llevó a elegir este recorte de la realidad y no otro. A mí se me acabaron las diapositivas, después de esta, no es que se me acabaron las diapositivas, se me acabó el tiempo para hacer las diapositivas, así que de ahora en más vamos a avanzar un poco a ciegas. Si no hay una realidad objetiva, ¿cómo es posible entonces conocer la realidad a partir de estos recortes? Max Weber va a decir, elaboramos siempre conceptos generales. Conceptos generales. Es posible construir conceptos generales. Incluso leyes, en un sentido débil del concepto de leyes, no leyes en un sentido estricto como sostenía Durkheim. Pero la utilidad de estos conceptos generales va a ser central. Él los va a llamar tipos ideales. Muy bien lo mencionaron los compañeros que presentaron a Weber la clase pasada. Tipos ideales. Los tipos ideales no son objetos externos, sino son construcciones mentales. Son construcciones de sentido. Tipos ideales. Por ejemplo, la noción de clase social, es un tipo ideal. La noción de Estado, de partido, la idea de acción social, son tipos ideales. La idea de institución, si se quiere la idea de universidad,
la idea de aula, la idea de clase virtual incluso, son tipos ideales. Cuando hablamos de clase virtual, se nos viene una idea a la cabeza, un tipo ideal, idealizado de aula virtual. A partir de la experiencia que tenemos, cuando pensamos en aula virtual, pensamos en un montón de cuadraditos y un cuadradito con la cara del docente hablando. Es una idea, ¿no? Es lo que nos viene a la cabeza. Si yo hablo de aula sola, pensamos en un montón de pupitres más o menos ordenados, ubicados frente a una pared que tiene un pizarrón, adelante de la cual siempre hay un profesor. Ahora, eso describe tipos ideales. Hay aulas y aulas. Hay aulas que tienen forma circular, hay aulas que tienen formas de hemiciclo, hay aulas que en lugar de un pizarrón verde con tizas tienen un pizarrón blanco y que se escribe con marcadores. Hay otras aulas que tienen una pizarra inteligente. Hay aulas que tienen ventanas más grandes y aulas que tienen ventanas más chicas. Hay aulas que tienen profesores más viejos y otras que tienen profesores más jóvenes. Hay aulas que tienen profesores más entretenidos y otras profesores más aburridos. Es decir, pero la idea, el tipo ideal del aula, es una construcción. Establecemos un tipo ideal. Después, lo que verifiquemos efectivamente que ocurre, va a tener sus particularidades respecto de ese tipo ideal. Contendrá algunos elementos, otros no, otros estarán modificados, pero la importancia para Max Weber tiene que ver con el tipo ideal. El tipo ideal es una abstracción. Los tipos ideales son una abstracción. Sirven para ordenar, deslindar, establecer hipótesis, y son la puerta de entrada a una realidad histórica en cuyo interior se debe buscar con esos tipos relaciones de causalidad. Max Weber no va a hablar de explicación, la realidad no se explica, se interpreta. Pero dentro de esos recortes se pueden establecer relaciones de causalidad. Max Weber entonces se va a negar en definitiva a construir sistemas cerrados y a aceptar que la realidad social que la realidad social se va a negar a aceptar que la realidad social se pueda deducir de leyes o de conceptualizaciones generales. Por eso va a calificar, cito textualmente, de total insensatez la creencia que en ocasiones, dice, encontramos en historiadores de nuestra especialidad, según la cual la meta de las ciencias de la cultura podría ser la constitución de un sistema cerrado de conceptos, en el cual la realidad quedaría sintetizada de un modo u otro mediante una articulación definitiva y de la cual podría ser deducida de nuevo. Acá claramente está criticando a los positivistas, a Durkheim. La definición de sociología va a movilizar en Max Weber un modo particular de concebir la realidad, de problematizar el recorte, y va a introducir la cuestión del sentido.
que va a resultar fundamental, a su juicio, para estudiar las prácticas sociales. La idea del sentido, el sentido subjetivo. Max Weber entiende por acción, Economía y Sociedad, que es la obra donde va a trabajar metodológicamente estas cuestiones, se puede leer también como un gran glosario. Max Weber va construyendo todo el tiempo tipos ideales. Tipos ideales más simples a tipos ideales más complejos. El tipo ideal más simple que él va a construir va a ser el de acción social. Que va a decir, es el objeto de la sociología. La sociología tiene que comprender la acción social. Dicho esto, va a entender por sociología una ciencia que pretende entender, esto es pregunta de parcial, ¿qué entiende Max Weber por sociología o cómo define Max Weber la sociología? Es una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social, para de esa manera explicarla causalmente en sus desarrollos y efectos. Repito, la sociología es una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social. El objeto de la sociología es la acción social. Para de esa manera explicarla causalmente en sus desarrollos y sus efectos. ¿Qué es lo que entiende Max Weber por acción social? Entonces, si el objeto de la sociología es la acción social, ¿qué es lo que va a entender Max Weber por acción social? Dice lo siguiente: es una conducta humana a la que el sujeto o los sujetos enlazan un sentido subjetivo. Mientras acción social es una acción en donde el sentido, repito, acción a secas, acción a secas, es una conducta humana a la que el sujeto o los sujetos de la acción enlazan un sentido subjetivo. Mientras que la acción social es una acción en donde el sentido subjetivo mentado, el sentido mentado, el sentido pensado, el sentido mentado por el sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros y se orienta por esta en su desarrollo. Repito, acción social es una acción, toda acción tiene un sentido. La acción social es una acción donde el sentido mentado por el sujeto o los sujetos está referido a la conducta de otros y se orienta por esta en su desarrollo. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo me voy a la ribera de Quilmes, al muelle de la ribera de Quilmes con mi cañita de pescar, y voy a pescar porque me relaja, porque me divierte, porque me entretiene, porque me da paz mirar el río, estar en contacto con la naturaleza. ¿Eso es una acción social
o es una acción a secas? ¿Qué dicen? A secas, ¿no, profe? Es una Porque, acción a secas, claro, porque, Sebastián, y porque en realidad tiene que ver más con un, es más individual, digamos, o sea, más, tal cual, no, el sentido que yo imprimo a esa acción tiene que ver conmigo, no involucra a claro, terceros, no involucra a otros. No hay expectativas este, de que involucre a terceras personas. Este, distinto es si yo voy a pescar con mis amigos. ¿eh? Tenemos un grupo de amigos que nos gusta la pesca este, y vamos a pescar. Pescar es una excusa en general para encontrarnos, tomar unas cervezas, disfrutar de un buen momento, hacer un asadito mientras pescamos o sacar una tararira y ponerla arriba de la parrilla, qué sé yo. Eh, eh, Hay el sentido involucra a otras personas. Hay un carácter de socialización en la acción de ir a pescar. O también, si yo, en vez de ir a pescar por diversión, mi oficio es el oficio de pescador. Yo voy en un bote a pescar, entonces sé que en tal lugar voy a sacar más peces de una especie que de otra, entonces voy a pescar a tal lugar y no a otro porque sé que hay más demanda en el mercado de corvinas que de bagres, por ejemplo. Este, entonces voy a tratar de sacar más corvinas. Si yo saco un bagre o saco una roncadora o una burriqueta, los pescadores sabrán comprenderme, esos peces que no sirven para nada, que están llenos de espinas, que no tienen sabor, los descarto. Esa acción de pescar entonces también es una acción social porque yo estoy pescando mis decisiones, el sentido que yo le otorgo al acto de pescar siempre está regido por las expectativas que tengo respecto de las decisiones de otros. ¿Qué peces van a demandar más en el mercado? Las personas. Eso es una acción social. Eso es una acción social. Este, entonces, lo esencial de una acción es el sentido subjetivo de la acción. Y lo esencial de la acción social es que ese sentido subjetivo siempre está orientado o involucra de alguna manera a otro o a otros. ¿eh? A otro o a otros. Hechas estas aclaraciones, volvamos sobre la sociología, sobre la definición de sociología, en tanto ciencia que estudia la acción social. Hay dos rasgos salientes en la definición que ofrece Max Weber. Dice, la sociología es la ciencia que interpreta la acción social para de esta manera explicarla causalmente. Interpretación y explicación. Interpretar para Max Weber es atribuir sentido a la conducta de alguien. Es atribuir sentido a la conducta de alguien.
A esto lo va a llamar también comprensión. Por eso la sociología de Max Weber se llama también sociología comprensiva. Sociología comprensiva. Comprender. Nosotros tenemos que comprender, por ejemplo, por qué Urquiza decide retirarse de la batalla de Pavón, por ejemplo, dejándole a Mitre el lugar de la victoria. Para los amantes de la historia me sabrán entender. O por qué porque hay un sector de la sociedad que deliberadamente busca cuestionar y violar los principios del aislamiento social preventivo y obligatorio frente a la pandemia. Lo que va a hacer la sociología es tratar de interpretar, es comprender el sentido de esas acciones. Atribuir sentido. La sociología es una ciencia que se encarga de atribuir sentido. ¿Cuál es el sentido con el que la gente realiza sus acciones? Sus acciones referidas a otros o a otras. Comprender entonces, a juicio de Weber, consiste en la captación interpretativa del sentido o en la elaboración de una conexión de sentido, como también lo denomina. Todo examen de la acción social comienza con una atribución de sentido. En el ejemplo del que pesca para vender, en lugar de hacerlo por diversión, se está haciendo una atribución de sentido. Yo, sociólogo, digo, este pescador se va con el barquito para allá y no para allá porque sabe que allá hay cardúmenes de corvinas, en cambio allá no. Y las corvinas son más demandadas, por eso busca corvinas. No porque le gusten especialmente, sino porque hay más demanda, porque es su trabajo, porque vive de eso. Y también puedo atribuir sentido a los que van a pescar para divertirse junto a los amigos. Le puedo otorgar sentido. Estos no van a pescar porque son unos muertos de hambre y tienen que pescar para sobrevivir. Van porque van juntos, llevan las heladeritas llenas de latas de cerveza, chupan toda la tarde, se hacen jodas todo el tiempo, hablan de mujeres, son recontra machirulos. Ese es el sentido, que les otorgamos a la acción de estos pescadores. Ahora bien, cuando se establece una atribución de sentido, lo que se está produciendo es el recorte de lo real. Recortamos lo real atribuyendo el sentido de la acción social. Ahí estamos recortando la realidad. La realidad está influida por un montón de otras cosas, pero nosotros vamos a focalizar a través de el sentido de la acción. Y el sentido de la acción siempre va a estar abstraído por tipos ideales. Por tipos ideales, a decir. El recorte de lo real, la atribución de sentido, la comprensión, la vamos a realizar siempre por conductas típicas
a partir de conductas típicas. Profe, y la interpretación, digamos, de esa acción social también va a ser de tipo subjetiva, entonces, Sí, claro. o sea, de quién interprete depende de lo que... No hay nada en aquello que conocemos que sea objetivo y exterior a los individuos, como sostenía Durkheim. Weber va a decir no. No hay un ente autónomo capaz de conocer que esté por fuera de los individuos. No hay máquinas de conocer por fuera de los individuos. Las únicas entidades conscientes, si se quiere, son los individuos. En el interior, entonces, de un espacio delimitado por la conexión de sentido, por el recorte, pueden establecerse en un segundo momento, sí, relaciones causales. Alguien que pesca para vender puede, por ejemplo, tratar de conseguir ciertos tipos de ejemplares, variedades de género o de tamaño, entendiendo que van a tener mayor demanda. Esto va a explicar por qué hace determinado tipo de cosas, usar cierta clase de carnada o cierto tipo de redes, o elegir ciertos lugares para pescar y no otros. En el análisis de los hechos históricos, el proceso de recorte, la atribución de sentido y la explicación es un proceso más complejo que en el ejemplo del pescador, pero en lo sustancial no es distinto a lo que hemos planteado. Por ejemplo, si hablamos de la Revolución de Mayo, hay distintas interpretaciones. Todas ellas van a delimitar un campo de análisis, una conexión de sentido en el interior del cual luego se van a esforzar por establecer relaciones causales. Van a haber distintos enfoques, distintas interpretaciones, que van a atribuir sentido a las conductas de los seres humanos. Algunos van a decir, la revolución se produce porque las ideas de la Ilustración, las ideas del iluminismo habían cooptado a una élite intelectual porteña liderada por Moreno y por Castelli. Y otros van a decir, no, en realidad la Revolución de Mayo, la atribución de sentido tiene que ver con los intereses de los comerciantes porteños que querían la libertad de comerciar con otros puertos que no fueran de la corona española. Eran por el libre cambio, no por los ideales revolucionarios y libertarios. Entonces, en función de eso, le van a atribuir sentido a las conductas de los distintos actores. Esto, entonces, en cuanto a la concepción general del conocimiento. Max Weber es un historicista, un subjetivista. Para él, la sociología es la ciencia que estudia la acción social, para de esa manera, es la ciencia que pretende entender, fíjense cómo la define Weber, pretende entender, interpretándola a la acción social para de esta manera explicarla causalmente en sus desarrollos y en sus efectos. Y esta interpretación es atribución de sentido, es la que preside el recorte, y es la que determina, en todo caso, o está determinada por la construcción de estos tipos ideales. Entonces,
El punto de partida epistemológico de Max Weber inhibe la posibilidad de construir sistemas teóricos generales desde los cuales se pueda deducir la explicación del funcionamiento de las sociedades reales. Así como Marx decía, bueno, hay una estructura económica dada por el modo de producción, en el que se vinculan las fuerzas productivas y las relaciones de producción que forman la base material, la base económica de una sociedad sobre la cual se yergue una superestructura jurídico-política, que tiende a garantizar la reproducción de las relaciones de dominación en el plano de lo económico mediante la ideología. Todo este esquema que hace Marx lo hace suponiendo que hay algo ahí afuera, hay algo externo dado, que tiene que ser conocido, que tiene que ser develado, que tiene que ser puesto, que tiene que ser explicado. Lo mismo va a decir Max Weber. Max Weber va a decir, la sociedad es un orden, Max Weber, Durkheim, la sociedad es un orden moral y funciona como un organismo vivo. Entonces su sistema teórico se construye alrededor de esto, de la idea positivista, organicista. La realidad se manifiesta por sí misma, eso es el positivismo. La realidad es evidente, hay que encontrar las leyes, hay que desentrañar las leyes que... Entonces el punto de partida epistemológico de Max Weber va a inhibir la posibilidad de construir sistemas teóricos generales, cerrados, a partir de los cuales se pueda deducir la explicación del funcionamiento de las sociedades reales. No va a ser estructuralista, claramente, no va a ser objetivista, claramente, como lo eran Marx y lo era Durkheim. No obstante, hay una referencia explícita de Max Weber a la naturaleza de lo real en el campo de lo social, que va a constituir su punto de partida. Es uno de los pocos pasajes de toda la obra de Max Weber en el que va a postular alguna cierta manera de ser de lo real, en lo referido a las sociedades en general. Dice, el hecho básico del que dependen todos los fenómenos socioeconómicos en el sentido más amplio es que nuestra existencia física, al igual que la satisfacción de nuestras necesidades más ideales, choca en todas partes con la limitación cuantitativa y la insuficiencia cualitativa de los medios externos para ello. Que para su satisfacción se precisa una previsión planificada, trabajo y lucha contra la naturaleza y la socialización con otras personas. Acá encontramos algo muy similar al prólogo a la contribución de la economía, de la crítica de la economía política de Marx, cuando él define o parte del concepto de necesidad, ¿no? De necesidades materiales o condiciones materiales de existencia. Pero el resultado, la orientación que va a tener va a ser bastante diferente. Parte, igual que Marx, de considerar al individuo, al hombre, como un sujeto de necesidades y por ende que esa satisfacción de esas necesidades se realiza siempre socialmente, se realiza siempre junto con otros. Es decir, la socialidad es producto de la necesidad.
en esto es similar, muy similar a Marx, y es muy similar a Durkheim también, cuando Durkheim formula su concepto de división del trabajo social, ¿no? La división del trabajo social en Durkheim, la división social del trabajo en Marx, ¿eh? Y esta concepción de la necesidad de Max Weber es bastante similar hasta acá. Y es el resultado de la búsqueda de la provisión de la existencia. Por otra parte, debemos señalar que esta estrecha vinculación entre la satisfacción de las necesidades y la socialidad se desprende también cierta tendencia a la cohesión, que ya se ha señalado precedentemente para Durkheim y para Marx, si bien para Marx esta socialidad tiende al conflicto más que a la cohesión, o al antagonismo, pero podemos decir que hasta acá los tres tienen esta misma impronta. La socialidad es producto de la necesidad humana. Aparte de la socialización, entonces Max Weber va a mencionar el trabajo. Se supone que el trabajo conjunto, el trabajo con otros, y la previsión planificada. La previsión planificada es también una primera aproximación a lo que Max Weber va a considerar la acción racional con arreglo a fines. Lo característico de las sociedades es la previsión planificada. Cultivamos, criamos animales, las primeras sociedades sedentarias se introducen al cultivo y a la cría de animales como una manera de prever, de incorporar cierta certidumbre a su existencia. Lo anterior demuestra que Weber sabe que existen sociedades, entendidas en el sentido de conglomerados humanos grandes, dotados de cierta cohesión, que se pueden identificar por su sistema económico o por su referencia nacional o local. El municipio de Santos Lugares, la provincia de La Rioja, la República Argentina, la economía latinoamericana, la sociedad medieval europea o la República Romana en la antigüedad. Existen sociedades, entendidos como conglomerados humanos grandes dotados de cierta cohesión, identificables o por su sistema económico o por su referencia nacional o local. Los reconoce, les da entidad, los reconoce como referentes empíricos, pero, como se ha planteado, como hemos planteado hace un rato, no produce sistemas teóricos generales sobre ellas, porque no les da entidad externa, o mejor dicho, no son las que ordenan la realidad. Estas nociones de sociedad están implícitas, en todo caso, en cierto espacio intersubjetivo. Repito, para Max Weber, esta realidad no produce sistemas teóricos, esta realidad de lo social no produce sistemas teóricos generales sobre ellas. No hay una estructura externa, no hay un organismo biológico, no hay un orden moral.
En su lugar, Max Weber se va a manejar con conceptos generales, que le van a permitir delimitar significados precisos y abordar la realidad concreta partiendo de cierto ordenamiento previo que es siempre deliberado. Por eso repito, Economía y Sociedad es como un gran diccionario. Es un gran diccionario que va ordenando el modo de conocer lo social. Construye entonces un concepto general o tipo ideal, por ejemplo, del Estado. Va a decir, Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio, el concepto de territorio aquí es esencial, reclama para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima. Reclama para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima. Reitero, ¿cómo va a definir Estado Max Weber? Es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima. Territorio y coacción, monopolio de la coacción física legítima. Eso es un Estado. Ahí hay Estados. Si hay monopolio de la coacción física legítima dentro de un territorio determinado, eso es Estado. Sin ir más lejos, ayer en la localidad de Guernica se desalojó por la fuerza a un conjunto de familias que habían ocupado unos terrenos, presumiblemente propiedad privada, por decisión de un juez. Un juez decide que esos terrenos están ocupados ilegalmente y que hay que desalojarlos. Pues bien, el juez es un representante de uno de los poderes del Estado. Tiene la autoridad de impartir justicia. Y tiene la potestad de hacer valer su autoridad. ¿Mediante qué? Mediante el monopolio del ejercicio de la fuerza, de la coacción. Tiene la potestad de obligar a las personas a cumplir con ciertas órdenes. En ese caso es abandonar el predio que habían ocupado. Se da un proceso en el que el Poder Ejecutivo, en este caso el Poder Ejecutivo de la provincia, intenta que sean por las buenas. Arregla con un grupo importante de las familias créditos para construir o ampliar las viviendas ya existentes, la posibilidad de tener un subsidio para alquilar. Hay un núcleo de otros ocupantes que no aceptan esas condiciones y que dicen, no, nosotros vamos a seguir ocupando. No estoy haciendo una valoración en este momento acerca de si está bien o está mal. Lo que digo es que en última instancia el Estado es eso para Max Weber. Es la posibilidad efectivamente de que la autoridad se cumpla. Y en última instancia mediante el ejercicio de la fuerza, y que no haya ninguna otra fuerza que discuta ese monopolio. Por eso también se hablan de estados fallidos, ¿no? Porque son estados que no alcanzan dentro de un territorio determinado a imponer el monopolio del ejercicio de la violencia física. Por ejemplo, en Colombia. Colombia es un claro ejemplo.
el ejército colombiano no controla todo el territorio de Colombia. Hay buena parte del territorio de Colombia que es controlado por el narcotráfico. Y hay buena parte del territorio de Colombia que todavía es controlado por fuerzas insurgentes, por el Ejército de Liberación Nacional, por ciertos sectores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros grupos armados, o por grupos paramilitares de derecha. Entonces, buena parte del territorio de Colombia no es un territorio que domine el Estado colombiano. El Estado colombiano, en todo caso, tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza, pero no de la violencia, pero no en todo el territorio colombiano. ¿A qué vamos con esto? Esta definición es un ejemplo de un tipo ideal, un tipo ideal esencial, primordial para la teoría de Max Weber, como es la de Estado. Después aparecerán estados y estados, aparecerán estados democráticos, estados autoritarios, aparecerán estados más pequeños, estados más grandes, aparecerán estados más consolidados o menos consolidados, aparecerán estados más democráticos o más autoritarios, pero un estado es esto. Profe, sí. ¿Podría dictar la definición de nuevo como para tenerla? Claro que sí, claro que sí. Gracias. Constata que hay estados, construye un tipo ideal, un concepto general de estado. Es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio, aquella comunidad humana, un estado es una comunidad humana, no es una constitución, no es un ejército, no es una policía, no es un ministerio, no es un presidente. Un estado es una comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima. Reclama para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima. Entonces, esto para dar cuenta de cómo va construyendo esta idea de sociedad, no de una manera determinista como la concebía Marx, no de una manera objetivista como la concebían Marx también o Durkheim, sino de una manera subjetiva. Al no ser esa realidad externa de carácter objetivo, lo que se construye es a partir de estas generalidades, de estas características o típicas o ideales, típico-ideales. Por ejemplo, el tipo ideal de Estado. Después vamos a ver, va a trabajar un montón de tipos ideales. Dominación, va a ser otra, la dominación, la autoridad, van a ser tipos ideales referidos a su análisis de la sociedad. La autoridad legítima, la política. Esta definición da cuenta entonces de cómo va construyendo los tipos ideales, en este caso el tipo ideal de espacio. El tipo ideal entonces no constituye una teoría, no hace a través de los tipos ideales una teoría de lo social,
sino que va armando la sociedad como él supone que se arma esa sociedad, en esa trama que se construye a partir de ese cruce de intersubjetividades. Una cosa similar hace con otros objetos empíricos. Abstrae, construye tipos ideales. La acción social, las clases sociales, los partidos. En este sentido, Economía y Sociedad, su gran obra, puede ser vista como un monumental diccionario de tipos ideales. Entonces, en Max Weber no hay una noción de sociedad a la manera en la que podemos decir que hay una noción de sociedad en Marx o en Durkheim. No hay una sociedad como en Marx, hay una estructura, una estructura económica que determina una superestructura jurídico-política determinada por la base económica o por el modo de producción, o como en Durkheim, que la sociedad es un orden moral que se asemeja a un organismo vivo en el cual las partes están subordinadas en función de garantizar el funcionamiento del todo social. No. No hay una noción de sociedad en ese sentido. Va a construir, en cambio, un tipo ideal de sociedad que hay que examinar con cierto detenimiento, pues resulta arduo referirlo a esos conglomerados humanos grandes que funcionan como referentes empíricos de dicho concepto. Él va a decir, llamamos sociedad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en una compensación de intereses por motivos racionales, de fines o de valores, o también en una unión de intereses con igual motivación. La sociedad es un modo típico. Puede especialmente descansar, pero no únicamente, en un acuerdo o pacto racional por declaración recíproca. Repito, llamamos sociedad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en una compensación de intereses por motivos racionales, de fines o de valores, o también en una unión de intereses con igual motivación. La sociedad de un modo típico puede especialmente descansar, pero no únicamente en un acuerdo o un pacto racional por declaración recíproca. Esta definición de sociedad es tan general que puede ser aplicada a un club de barrio, a un grupo de WhatsApp, al Barcelona Fútbol Club, a una multinacional, o a la Organización de Estados Americanos, por ejemplo. Ahora, él dice, llamamos sociedad a una relación social. Va a definir también el tipo ideal de relación social, Max Weber, en Economía y Sociedad. ¿Qué es una relación social? Y va a decir, entiendo por relación social a una conducta plural de varios que, por el sentido que encierra, se presenta como recíprocamente referida, orientándose por esa reciprocidad. Repito, entiendo por relación social a una conducta plural de varios que por el sentido que encierra se presenta como recíprocamente referida, orientándose por esa reciprocidad. Es decir,
La acción social es un tipo, perdón, la relación social es un tipo de acción social de muchos a muchos. ¿Mm? El sentido de esa acción social que llamamos relación social se orienta de manera recíproca, ya no es individual. ¿Eh? Se orienta de manera recíproca. El rasgo determinante entonces de una relación social es la reciprocidad, ¿Mm? que supone una relación, ni ida y vuelta, lo que a su vez puede fundarse en la existencia de un orden legítimo, es decir, de un conjunto de máximas que pueden ser señaladas. Hay reciprocidad porque hay un orden legítimo, porque todos de alguna manera aceptamos participar del mismo juego, porque si no, en este caso la comunicación, si no, no sería posible la comunicación. Hay relaciones sociales porque participamos de un mismo espacio comunicativo, no lo dice en estos términos Max Weber, pero es así, hay un orden legítimo, hay una cancha en la que todos jugamos el mismo juego. Algunos lo jugamos de una manera, otros de otra, pero no hay un partido de fútbol con un solo jugador. Reciprocidad es lo que caracteriza a este tipo de acción social que llamamos relación social. Y esa reciprocidad se funda en la existencia de un orden legítimo. Vamos a ir terminando. Esta reciprocidad, en cierto sentido, nos va a dar cierta familiaridad con la noción de solidaridad social que desarrolla Durkheim, ¿no? Que las acciones de uno siempre están referidas a las acciones del conjunto, esas acciones recíprocas de unos referidas a la de los otros. Y tienen una capacidad regulatoria. Las máximas de Max Weber van a presentar cierta afinidad en este sentido con la idea de autoridad moral y la idea de límite también de Durkheim. Esta idea de orden legítimo o de legitimidad va a tener que ver también con esta idea de solidaridad. Bien, y acá terminamos entonces con nuestra introducción al modo o a la concepción general del conocimiento, a la concepción general de lo social en Max Weber. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No me empiecen a preguntar cuándo voy a tener corregidos los parciales. Tengo capacidad anticipatoria. Vean, estoy terminando de cerrar cursos que son virtuales, que estoy dando ahora, así que les digo, no esperen que antes de 2 semanas yo tenga los resultados de los parciales, porque no voy a poder ni siquiera sentarme a verlos. Esto para poner las cosas en claro y no crear expectativas que no puedan cumplirse. ¿Dudas, preguntas, consultas respecto de Max Weber? ¿Vero? No, respecto de él no. Quería saber si para la siguiente clase había que leer este texto de Anthony, puede ser, El capitalismo De y la Anthony Giddens, sí, moderna. en los capítulos que trabaja sobre Marx. Claro que sí. Okay. Son los textos que vamos a ver en las próximas 3 o 4 clases. Así que vayan
leyendo creo que son 3 capítulos de Giddens, que son los que, no tengo el plan de trabajo acá, son los que refieren a Marx y son los que figuran en el plan de trabajo. ¿Mm? ¿Estamos? Relájense, tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, Igualmente. usen barbijo, salgan lo Gracias, menos profe. posible, disfruten de la vida. Chau, chau. Chao, chao. Chao. Buen fin de. Chao, profe. Adiós.